En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva: vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de comunicación con el tema narración. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que conozcas cómo es el modo discursivo narrativo y cuáles son sus elementos y tipos, usando ejemplos para que puedas identificarlo en diferentes contextos. Los modos discursivos son las diferentes formas en las que se puede organizar un discurso oral o escrito. Cada modo discursivo tiene una intención diferente. La intención es el objetivo que se quiere lograr al comunicar algo. Existen 5 tipos de modos discursivos: descriptivo, narrativo, argumentativo, expositivo y diálogo. Durante el video vamos a explicar 3 cosas. 1. ¿Qué es la narración? 2. ¿Cuáles son los elementos de la narración? Y 3. Tipos de narración. Narración. Narrar es relatar una historia. El objetivo de la narración es relatar de forma ordenada hechos y acciones. Una narración se puede hacer de forma oral o escrita. Por ejemplo, imagina que regresas a tu casa después de visitar un museo y tu mamá te pregunta: ¿cómo te fue? Cuando le platicas la historia de tu día, estás haciendo una narración oral. Ahora imagina que quieres platicarle la misma historia a tu hermano que está de viaje. Para hacerlo, tienes que escribirle un mensaje de texto. Cuando le escribes la historia de tu día, estás haciendo una narración escrita. Elementos de la narración. Una narración tiene 4 elementos: emisor y receptor, personajes, tiempo y espacio. A continuación, te explicamos cada uno de ellos. 1. Emisor y receptor. El emisor es la persona que narra la historia y el receptor es la persona que la escucha o lee. Por ejemplo, imagina que estás viendo o escuchando un partido de fútbol. En este caso, el comentarista deportivo es el emisor y tú eres el receptor. 2. Personajes. Los personajes son las personas, animales o cosas que participan en la historia que se narra. Los personajes pueden ser reales o imaginarios. Los personajes reales son los que participan en historias que fueron o son reales. Los personajes imaginarios son los que una persona creó en su imaginación. Por ejemplo, imagina que estás revisando noticias en Internet y encuentras la historia de una deportista famosa que ganó un premio. En esta historia,
El personaje principal es la deportista. Y es un personaje real. Ahora, imagina que lees un cuento sobre un unicornio. En esta historia, el personaje principal es el unicornio y es un personaje imaginario. 3. Tiempo. El tiempo es la época en la que ocurre la historia. Puede ser pasado, presente o futuro. Por ejemplo, imagina que estás revisando un cuento en el que los personajes son romanos. En este caso, la narración relata hechos que sucedieron en el pasado. Ahora imagina que ves una película que se desarrolla en el año 2080. En este caso, la narración relata hechos que van a suceder en el futuro. 4. Espacio. El espacio es el lugar donde ocurre la historia. Por ejemplo, imagina que lees una historia de amor que ocurre en Italia. Esta historia ocurre en Italia. Entonces, el espacio es Italia. Tipos de narración. La narración se puede dividir en dos tipos: narración de ficción y narración de no ficción. A continuación, te explicamos cada uno de ellos. Narración de ficción. Las narraciones de ficción son historias que tienen personajes o hechos imaginarios. Algunos ejemplos de este tipo de narración son el cuento, la novela, el mito, la leyenda y la fábula. Narración de no ficción. Las narraciones de no ficción son historias de personas o hechos reales. Algunos ejemplos de este tipo de narración son la biografía, la autobiografía, el diario personal, las noticias y la crónica. Glosario. A continuación, se presenta la explicación de 4 de los términos más importantes utilizados durante la explicación del tema. Término 1. Modos discursivos. Los modos discursivos son las diferentes formas en las que se puede organizar un discurso oral o escrito. Término 2. Hechos. Son eventos que ocurren en un espacio y tiempo específicos. En una narración, los hechos son el conjunto de eventos que le ocurren a los personajes de la historia. Término 3. Acciones. Una acción significa hacer algo. En una narración, las acciones son el conjunto de cosas que hacen los personajes de la historia. Término 4. Narrar. Narrar significa platicar o escribir una historia. Esto fue todo con respecto al tema narración. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de comunicación. Fuentes de consulta. Equipo editorial, etc. 2023. Modos discursivos. Concepto.
características y ejemplos. Disponible en Internet. Estebanes Calderón, D. 1999. Diccionario de términos literarios. Madrid, Alianza Editorial. Sacaula F. et al. 1998. Lectura y redacción de textos, Bachillerato. México, Santillana. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.